Buenos días chicos, el día de hoy vamos a topar el tema de análisis combinatorio y precisamente vamos a hablar de que variaciones, combinaciones y permutación. Para ello es esencial que tengamos a la mano la hojita que se les pidió imprimir. Ahora, cuando hablamos de variaciones, combinaciones y permutaciones, hablamos de análisis combinatorio, pero esto se relaciona a de cuántas formas yo puedo ordenar, tomar u organizar elementos. Básicamente me estás diciendo que yo tengo n cantidad de cosas y las voy a coger de K maneras. N es el total de elementos que yo tengo y K es el número de elementos que yo voy a coger. ¿Sí? Puedo coger todos o puedo coger algunos. Entonces, nuevamente, que quede claro que esta letra N que nos va a asomar aquí en las fórmulas implica que todos los elementos, ¿sí? Todos, absolutamente todos. Y la K nos significa o representa que qué cantidad de elementos voy a coger. Ojo, la N puede ser todos los elementos, que digo, la N será todos los elementos y K puede ser una parte de los elementos o inclusive todos los elementos. Por ejemplo, miren, tengo 5 esferográficos de diferentes colores y debo escoger 3 de ellos. 5 esferográficos es la cantidad de elementos que yo tengo, es N. Y debo escoger 3 de ellos. 3 de ellos, esto viene a ser K. Ahora también me podrían decir que tengo 5 esferográficos y quiero escoger 5 de ellos. No me lo van a decir nunca de esta forma, pero me podrían decir, tengo 5 esferográficos de diferentes colores, ¿de cuántas maneras puedo arreglar los 5? Entonces miren, ahí K es igual a 5. Y eso hace referencia a cuántas opciones tengo para escoger los esferográficos, que es lo que estábamos refiriéndonos hace un momento. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Tengo un total de elementos y me piden de qué forma ordenarlos, de qué forma organizarlos, de qué forma tomarlos. ¿Cuántos de ellos voy a escoger? ¿Me entienden hasta ahí? ¿O no se entiende? Perfecto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre variación, permutación y combinación? Vean, lo más fácil es empezar con la variación y la combinación. Y por ello yo les decía, saquen copia de la hojita que les decía. Miren, una variación usa parte de los elementos. ¿Qué quiere decir? Que no usa todos los elementos. Es decir, a mí me van a decir algo como lo que vimos anteriormente. Tengo 5 esferográficos. ¿De cuántas maneras puedo escoger 3 de ellos? Entonces, miren, al decirme 3 de ellos, no estoy ocupando todos los elementos, solo ocupo una parte. Entonces, esa es puede ser una variación o una combinación. ¿Por qué? Porque tanto la variación como la combinación usan parte de los elementos, no usan todos los elementos. Pero miren aquí la diferencia importante. En la variación sí importa el orden. En la combinación no me importa el orden. Perfecto. Ahora, es muy complicado, ya cuando se hace ejercicios, tratar de diferenciar entre variación y combinación, porque se tiene que tener ciertas habilidades que todavía no las vamos a desarrollar, o no las podemos desarrollar con un primer ejercicio. Pero yo sí les puedo decir cómo yo voy a distinguir entre una variación y una combinación facilito. Miren, si a mí me dicen en un ejercicio, tengo 10 letras. ¿Cuántas palabras puedo formar con esas? ¿Cuántas palabras de 5 letras o sí, de 5 letras puedo formar con esas letras? Como no ocupo todas, estoy ocupando variación y me está diciendo que estoy haciendo palabras. Si el ejercicio me dice formar códigos, es variación. Si el ejercicio me dice formar números, es variación. Si me habla de podio, ojo, el podio es en qué forma llegas tú a una competición. ¿Por qué?
en una competición importa el orden. No da lo mismo llegar primero que llegar segundo. Lo mismo, no es lo mismo el número 1, 2 que el número 2, 1. Lo mismo ocurre en los códigos. No es lo mismo tener el código 1E2 que el código 2E1. Ocupo las mismas letras, pero no representan lo mismo. Lo mismo, no es lo propio tener ocupar una palabra por decirles, a ver, vemos esto. Miren, no es lo mismo tener la palabra Eva que tener la palabra ave. Entonces, si a mí me dicen palabras, a mí me importa el orden. Si me dicen códigos, me importa el orden. Si me dicen números, me importa el orden. Si me dicen podios, también me importa el orden. No da lo mismo llegar en primer lugar que en segundo o en tercer lugar. Y normalmente los podios siempre van a tener estos tres primeros lugares. Lo mismo ocurre con las coordenadas. No es lo mismo tener la coordenada 21 grados, 3 minutos, 8 segundos, por darles una idea, que la coordenada 8 grados, 3 minutos, 21 segundos. Entonces las coordenadas también son variaciones porque nos importa el orden. Los comités, siempre y cuando mencionen los cargos que se va a ocupar, por ejemplo, presidente, vicepresidente, secretario, me están hablando de 3 puestos o me hablarán de 4 puestos, ahí es una variación. Si no me dicen qué puestos van a ocupar y solo me dicen de cuántas formas se puede, miren, el ejemplo claro sería, de cuántas formas 8 personas pueden formar un comité si se va a escoger presidente, vicepresidente y secretario. ¿Sí? Ahí me están diciendo clarito que es un comité y que voy a tener presidente, vicepresidente y secretario. Pero si no me especificaran eso, eso va a ser una combinación. Por último, posiciones de asientos, es decir, algo tan simple como esto, de cuántas formas unos amigos pueden ir ubicados en un taxi. Ojo, las posiciones son variaciones porque en un taxi, o en cualquier vehículo, ustedes tienen el puesto del conductor, tienen el puesto del acompañante y atrás van a haber 3 puestos. Ojo, no es lo mismo ir en el puesto de adelante que ir en el puesto de atrás. De hecho, la persona que va adelante tiene más riesgo en un accidente de sufrir lesiones más graves. Por lo tanto, por esto se considera que las posiciones de asientos, ojo, y no solo posiciones de asientos en vehículos, sino posiciones de asiento en cualquier lado, son variaciones. Ahora, miren, las combinaciones ya vimos que usan parte de los elementos. No importa el orden. Entonces, ¿de qué nos van a hablar ellas? De conjuntos. Miren, lo mismo me da el conjunto 2, 1 que el conjunto 1, 2. Son exactamente el mismo conjunto. Grupos. Lo mismo me da hablar del grupo, a ver, háblenme de un grupo musical. Dígame el grupo Queen. Ya, Queen. ¿Cuáles son los cantantes? Freddie. Ya, Freddie Mercury, muy bien. ¿Y quiénes más eran parte del grupo? ¿Se dicen qué dijo? ¿Quiénes más eran parte del grupo, aparte de Freddie Mercury? Brian, Ya, John, ya, eh, Mike. ya, perfecto. Ya. Solo con esos 4. Brian, con esos 3. Brian, John, Mike y Freddie, los 4. Ojo, cuando yo hablo de un grupo de personas, no precisamente un grupo musical, miren, aquí tengo a Freddie, Brian, ¿qué más me dijiste? John, John. Mike. Ya. Freddy, Brian, John y Mike. Muy bien. Lo mismo me da ponerlo primero a Freddy que ponerlo primero a Brian. Porque es un grupo de personas. Entonces ahí veo que el orden no me importa. Por eso cuando nos digan de cuántas formas se puede formar un grupo de 3 personas con 8 personas,
el número total es 8 y los grupos pequeños son de a 3, no importa el orden, porque son grupos. Lo mismo va a pasar aquí, en encuentros deportivos. Chicos, y tengan presente, en encuentros deportivos siempre van a entrar dos equipos al mismo tiempo. Miren, juega el campeonato nacional. Por darles un ejemplo, hay 13 equipos, pero de los 13 equipos, ¿cuántos juegan al mismo tiempo? Solo dos. Siempre van a jugar dos equipos al mismo tiempo. Dígase Barcelona Emelec, dígase Liga Nacional, dígase Independiente Macará, etcétera, por darles un ejemplo de fútbol nacional. Entonces siempre vamos a tomar dos equipos. Siempre entran dos equipos, no importa el orden. ¿Qué más? Mezclas tipos batidos. Si me dicen, yo tengo los sabores de helados de fresa, frambuesa, chocolate, mantequilla, cacao, etcétera. ¿De cuántas formas puedo formar tres helados de sabores? Teniendo cinco, pues eso es esa es una combinación, esa es una mezcla tipo batido. Lo mismo aquí, comités y directivas, siempre que no especifiquen los cargos, también va a ser una combinación. Los saludos, ojo, ¿cómo nos saludamos? Siempre nos saludamos de a dos, por eso siempre va a ser una combinación. Y las compras, siempre que me hablen de compras, voy a tener una combinación. Ahora, ¿cómo distingo una permutación, chicos? Una permutación es como una variación, miren. Me va a importar el orden, en la variación me importa el orden, pero miren, en la permutación tomo todos los elementos. En la variación que hacía, solo tomaba una parte de los elementos. Vamos a ver acácito también esta parte, miren. Tanto la variación como la combinación tienen esta fórmula que vemos en pantalla en este momento, que me dice, miren, que la variación de n elementos tomando k elementos es igual a n factorial dividido para n menos k factorial. Y en la combinación, ya les voy a indicar también que es ese de factorial, yo me encuentro con la combinación de n elementos tomando k elementos es igual a n factorial dividido para n menos k factorial por k factorial. Y la permutación es igual a n factorial, nada más, n factorial. Vamos ahora sí. Permutación. Permutar es colocar elementos en distintas posiciones. Se considera que se trata de un solo elemento y ocupamos todos los elementos. Su fórmula, P sub n es igual a n factorial. N es el factorial de un número. ¿Pero qué es el factorial de un número, chicos? Facilita, vean. El factorial es una multiplicación sucesiva que va desde el número deseado hasta llegar a 1. Miren, si a mí me dicen el factorial de 6, yo multiplico, es una multiplicación sucesiva, vean, desde el número indicado, desde el 6 hasta llegar a 1, vean. Entonces multiplico 6 por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Entonces miren, 6 por 5, 30. 30 por 4, 120. 120 por 3, ¿cuánto me da? 360. Y 360 por 2, 720. Aquí está el 700. Entonces, 6 factorial es igual a 720. 5 factorial. Desde el 5, entonces, miren, hasta llegar a 1. 5 por 4, por 3, por 2, por 1. 5 por 4, 20. 20 por 3, 60. 60 por 2, 120. 4 factorial, desde el 4 hasta llegar al 1. 4 por 3, 12. 12 por 2, 24. 24 por 1, 24. 3 factorial, 3 por 2, 6. Miren, 6 por 1, 6. Ahora, aquí pongamos 2 factorial. Desde el 2 hasta llegar al 1. 2 por 1. 2. Factorial de 1 es igual a 1. Y también hay el factorial de 0, por si acaso, que es igual a 1. Muy bien. Ejemplo de permutación, vean.
¿De cuántas maneras puedo mover y arreglar 4 libros en una estantería? ¿De cuántas maneras puedo mover y arreglar 4 libros? Vean, el total de elementos es 4 en una estantería. Me está diciendo de los 4, ¿de cuántas formas puedo arreglar 3? ¿O me está diciendo que tengo que arreglar todos? Todos. Todos. Ojo, como me está tomando en cuenta todos los elementos, eso es una permutación. Si me tomara en cuenta solo una parte de los elementos, tendría que ver si se trata de de una variación o de una combinación. ¿Me entienden hasta ahí, chicos? Muy bien. En este caso ya vemos que es una permutación. ¿Cómo lo hago? Facilita, vean. Voy a ocupar todos los elementos, es decir, los 4 libros. Sobreentiendo que es una permutación. Entonces yo digo, miren, la permutación de P a la N, es decir, de P en vez de N pongo 4, es decir, 4 factorial es igual a 4 por 3 por 2 por 1. Me da como resultado 24. Es decir, que yo puedo arreglar de 24 maneras esos libros. Puedo arreglar de 24 maneras los libros. 3 esferas de diferentes colores, vean. ¿De cuántas maneras se pueden mover? ¿Me está diciendo que tengo que coger una parte de las esferas o tengo que coger las 3 esferas? Las 3 esferas. ¿No es cierto? Entonces, como ocupo todos los elementos, hablo de una permutación. Entonces, miren, aquí están las 3 esferas de diferentes colores. Yo digo, ¿cuántos elementos tengo? 3, ¿no es cierto? Muy bien. El factorial de 3, 3 por 2 por 1. 3 por 2, 6. 6 por 1, 6. 6. Es decir, que se pueden mover de 6 maneras diferentes. Vamos con otro. ¿Cuántos números de 5 cifras se puede formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5? Ojo. Y aquí vean la tablita que ustedes dicen, que yo les dije. Aquí dice, ¿cuántos números? Entonces, como me dicen números, ¿yo qué estaría pensando que es? ¿Una variación o una permutación? Una variación. Perfecto. Miren, hasta ahí yo estaría pensando que es una variación. Se puede formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5. Ojo, ¿estoy ocupando todos los números o me dice que ocupe una parte de los números? Todos los números. ¿Perdón, Simone? Todos los números. Todos los números. Muy bien. Como estoy ocupando todos los números, no es una variación, es una permutación. La permutación te ocupa todos los elementos que tienes. Entonces, muy bien. ¿Qué hago? Nuevamente, como no me dice que ocupe K elementos, yo sobreentiendo que es una permutación. ¿Cuántos elementos tengo? 5. Entonces yo voy a decir P de 5, la permutación de 5 es igual a 5 factorial. 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 5 por 4, 20. 20 por 3, 60. 60 por 2, 120. Entonces, miren chicos, lo primero, lo esencial sería que ustedes se memoricen los 6 primeros factoriales. Factorial de 1 es 1, factorial de 2 es 2, factorial de 3 es 6, factorial de 4, 24, factorial de 5, 120, factorial de 6, 720. Facilito, ¿para qué? Para que no se demoren multiplicando. Entonces, muy bien, tengo que el factorial de 5 es 120, por lo tanto, se puede formar de 120 números, o más bien, se puede formar números de 120. A ver, ¿cómo me decía el ejercicio? ¿Cuántos números de 5 cifras se pueden formar con los dígitos del 1 al 5? Entonces, se puede formar 120 números de 5 cifras. Así de simple. 120 números de 5 cifras. Ahora miren, hay algo que se llama permutación circular. Y para ello vamos a pensar en esto. Vamos a estar en una mesa redonda. Y en esa mesa redonda, ¿qué va a pasar? Uno de los elementos no se mueve. Si uno de los elementos no se mueve, los que van a combinar son los restantes. Estos de aquí son los que van a estar cambiando. Por lo tanto, la permutación circular me dice que es igual a n menos 1 factorial. ¿Qué quiere decir? Al total de elementos que tengo menos 1. Y a ese le saco el factorial. Miren,
4 amigos están en una mesa circular. 4 amigos están en una mesa circular. Aquí están los 4 amigos. ¿De cuántas maneras se pueden mover? Como es una mesa circular, este de aquí no se va a mover. Por lo tanto, yo voy a decir, ¿cuántos elementos hay? 4. Pero, ¿qué va a pasar? Como es una mesa circular, yo resto 1. 4 menos 1, 3. Entonces, a ese 3 es al que le voy a sacar el factorial. Entonces, 3 por 2 por 1, 6. Quiere decir que se pueden mover de 6 maneras diferentes. ¿Me entienden hasta ahí, chicos? ¿O no me entienden? Victoria, ¿se entendió? Perfecto, entonces miren, esa es una permutación circular. Ahora vean, 7 amigos están en una mesa circular. ¿De cuántas maneras se pueden ubicar en la mesa? ¿Quién me dice? Si son 7 amigos, Patricio Calderón, trata de hacerlo. Patricio, trata de hacerlo. Patricio, ¿qué no me escuchas? Patricio Calderón, ¿me escucha o no me escucha? Profe, 720 maneras. 720 maneras. Perfecto. ¿Por qué? Miren, ¿cuántos elementos tengo? Son 7. Pero como es una mesa circular, uno de esos elementos no se va a mover. 7 menos 1. Es decir, factorial de 6. Y el factorial de 6 ya vimos que es 720. Se van a poder mover de 720 maneras. Ojo, aparte esto ya estaba resuelto, ¿sí se dan cuenta? Ahora, hay una variante de la permutación circular que se da en parejas o grupos de amigos que no se quieren separar. Entonces, miren, 6 amigos están en una mesa redonda y 2 de ellos no se quieren separar. ¿De cuántas maneras se pueden sentar? Entonces, aquí yo recurro igual, a ver, es una mesa redonda, tengo una permutación circular. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Cuántos elementos hay? 6, ¿no es cierto? 6 amigos. Pero 2 de ellos no se quieren separar. ¿Cuántos me están quedando, chicos? 4, ¿no es cierto? Porque 2 de ellos no se quieren separar. Entonces, miren, a estos 2 que no se quieren separar los pongo en factorial. Y a los 4 que me quedan también les pongo el factorial y lo calculo. 2 factorial, 2. 4 factorial, 24. Y finalmente multiplico esos dos valores. 2 por 24 me da un total de 48. Es decir, que se pueden sentar de 48 formas diferentes. ¿Me entienden hasta ahí, chicos? ¿O no se entiende? Eso es lo que pasa cuando estas personas... Josué, amigos, caramba, póngase bien la cámara. Alexi, la cámara. Entonces, miren, al total de elementos, le separo cuántos de las personas no quieren separar. Le pongo lo que me resta y todo con el factorial. Todo con el factorial. Y luego multiplico las respuestas. Miren, 7 amigos están sentados alrededor de una mesa redonda. Si 3 de ellos no se quieren separar, ¿de cuántas maneras se pueden sentar? Entonces, ¿cuántos amigos tengo? 7. ¿Cuántos no se quieren separar? 3. ¿Cuántos me sobran? 4, ¿no es cierto? Entonces va a ser 4 factorial. 3 factorial por 4 factorial. 3 factorial, 6. 4 factorial, 24. 6 por 24 y me da 144. Se pueden sentar de 144 formas diferentes. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí, listo. Perfecto. Ahora miren, permutación con repetición. ¿Qué va a pasar aquí, chicos? Hasta ahora solo hemos visto qué ocurre cuando los elementos no se repiten. Pero ¿qué va a pasar cuando mis elementos se repiten? Miren, hay que tener consideraciones. Igual se va a tratar de un solo conjunto, pero ciertos elementos se van a repetir y se consideran todos los elementos comunes y los normales, los que no se repiten y los elementos repetidos. Miren, aquí tengo un ejemplo clarito. ¿Cuántas palabras diferentes se pueden formar con la palabra alababa? Ojo, ¿y qué tengo que darme cuenta? Me dice palabras. Si yo veo en la tablita, ¿esto qué sería? ¿Una variación o una combinación? Una variación. ¿No es cierto? Pero miren, se puede formar con la palabra alababa. ¿Me dice que ocupe cierta cantidad de letras o me pide ocupar todas las letras? Todas las letras. Como son todas las letras, es una permutación. Si me dijera una parte de las letras, eso sería una combinación. Muy bien, como son todas las letras, yo voy a decir entonces que tengo que ocupar lo siguiente. Miren,
Comienzo a revisar. A la baba. Y reviso, miren. ¿Qué se repite? La A. 1, 2, 3, 4. ¿Qué más se repite? La B. La B se repite 2 veces. Cuento cuántas letras tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, mi total de letras es 7. Ese es el total de elementos que yo tengo. ¿Qué más va a ocurrir? Cuento cada elemento repetido. Entonces tengo 4 A's y 2 B's. Al factorial de elementos total lo divido para, miren, lo pongo al numerador, al total de elementos como un factorial, y divido para el factorial de cada elemento repetido. El factorial de 4 y el factorial de 2. Entonces, el factorial de 7, ¿a qué será igual? A 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Y esto me da 5040. El factorial de 4 ya sabemos que es 24 y el factorial de 2 es 2. 24 por 2, 48. Entonces 5040 para 48. Esto me da 105. Es decir, que se puede formar 105 palabras diferentes con las letras de la palabra alabama. Avanzamos, miren. Tengo 3 esferas blancas, 2 negras. ¿De cuántas maneras las puedo combinar? Entonces, miren, 3 esferas blancas y 2 negras. Se están repitiendo elementos, ¿sí se dan cuenta? Hay 3 blancas, es decir, el blanco está repetido 3 veces. Hay 2 negras, el negro está repetido 2 veces, el color negro está repetido 2 veces. Entonces, ¿cuántos elementos tengo en total? 5. ¿Cuántos son los elementos repetidos? 3 blancas y 2 negras. Factorial de 5, 120. Factorial de 3, 6. Factorial de 2 es 2. 6 por 2, 12. 120 dividido para 12 me da 10. Vamos con otro. Las esferas se pueden combinar de 10 maneras diferentes. Tengo 2 botellas de Gatorade, 3 de B220 y 2 de Pony Manta. ¿De cuántas maneras las puedo combinar? Entonces me doy cuenta, vean. Gatorade hay 2. B220 hay 3 y 2 de Pony Manta, es decir, se están repitiendo. Y comienzo a contar. 2 más 3, 5. 5 y 2 son 7. Entonces tengo 7 elementos en total. Tengo 2 repetidos de Gatorade. Tengo 3 repetidos de B220 y tengo 2 repetidas de Pony Malta. Entonces tengo factorial de 7, 5040. Factorial de 2, 2. Factorial de 3, 6. Y factorial de 2, 2. 2 por 2, 4. 6 por 4, 24. 5040 para 24, 210. Las botellas se pueden ordenar de 210 formas. Ahora sí, vamos a hablar de variaciones y combinaciones. Cuando sí me importa el orden, yo no enumero. Esta es otra forma de trabajar con las variaciones que les voy a enseñar. Eso es una variación. Cuando no me importa el orden, yo sí enumero y eso es una combinación. Miren, con los números 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántos códigos? Ojo, me dice códigos. ¿Variación o combinación? Variación. Variación, perfecto. ¿Sí se dan cuenta para qué me sirve la tablita? La tablita me hace entender rapidito, me hace ver clarito si es una variación o es una combinación. Porque en la tablita me dice que combinaciones son tales y variaciones son tales. Muy bien. Como la tablita me dice que eso es una variación, yo voy a ocupar la fórmula de la variación. ¿Cuántos elementos de la variación? Ojo, me dice que tome todos o una parte de los elementos. A ver, chicos, me dice que tome todos o una parte. Una parte. Perfecto. Entonces ahí confirmo que es una variación, porque solo voy a ocupar una parte. Es decir, me va a importar el orden, es una variación. Si me importa el orden, entonces aquí pongámosle, respondámosle que sí me importa el orden y eso es una variación. Entonces, miren, la variación, la fórmula de la variación me dice que voy a tener n elementos tomados de cada manera. ¿Cuántos elementos tengo, chicos? ¿Cuántos elementos tengo? Perfecto. ¿De cuántas formas los voy a tomar? De 3, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, digo, 5, vean, variación de 5 tomado de 3 en 3.
5 factorial, vean, n es igual a 5. 5 menos 3 factorial. 5 factorial yo sé que es 120. 5 menos 3, 2 factorial. Ojo, y el factorial de 2 es 2. Entonces, 120 dividido para 2 es igual a ¿cuánto? A 60. ¿Se entendió cómo lo calculé, chicos? ¿O no se entendió? ¿Se entiende o no se entiende cómo lo calculé, chicos? Sí se entiende. Ya. Bien. Vamos entonces con el siguiente, dice. Con los números 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántos grupos de dos cifras? Ojo, ¿ocupo todos los elementos o una parte? Una parte. Muy bien. Entonces, como es una parte, no es una permutación. Ahora, tengo que saber si eso es una combinación o una variación. ¿Qué será? ¿Variación o combinación? Variación. Variación. Ojo, vean en la lista lo que les dice. Perfecto, vean, me dice grupos. ¿Y los grupos qué son? ¿Variación o combinación? Combinación. Perfecto, entonces miren, esta palabrita de aquí, y por eso es importante que tengan ustedes a la mano esa tablita para poder hacer el deber y para poder entender. Vean, como me dice grupos, yo ocupo una parte de los elementos. Entonces, muy bien, es una combinación. Combinación de n elementos tomados de K manera. Entonces, n elementos, ¿cuántos elementos tengo? 5. ¿De cuántas formas los voy a tomar? De 3. Digo, 5 factorial, 5 menos 3 factorial por 3 factorial. Vean, por la K. Entonces, 5 menos 3, 2 factorial. Y aquí voy a tener 3 factorial. El factorial de 2 es 2. El factorial de 3 es 6. Por lo tanto, miren, tengo 5 factorial 120 por 2 factorial por 3. Es decir, 2 por 6, 12. 120 dividido para 12 me da a 10. Y miren la diferencia entre encontrar una variación y encontrar una combinación. Aquí no me importa el orden. No me importa el orden. Es una combinación. En variaciones tengo 60 formas de ordenarlos. En combinación solo tengo 10 formas de ordenarlos. ¿Se entiende o no se entiende, chicos? Sí, líder. Ya. Ahora mirarán. Permítanme mostrarles algo que bien lo pueden utilizar si no quieren utilizar la fórmula. Vean. La fórmula es todo esto que ustedes deberían memorizársela. Y esta fórmula con esta de acá abajo son iguales, solo que a la de acá abajo se le aumenta nuevamente el k factorial. ¿Sí ven? N factorial, n menos k factorial, y le aumentamos solo la k factorial. Ojo, pero si yo no me quiero acordar de la fórmula, yo voy a decir esto, vean. Como si me importa el orden, no enumero. ¿Qué quiere decir que no enumero? Vean, yo hago lo siguiente. ¿Cuántos tengo que coger? ¿Cuántos códigos tengo que coger? Tengo que coger 3. Yo digo 1, 2, 3. ¿Cuántos códigos me piden? 3. ¿Cuál es la cantidad de elementos que tengo? Es 5. Es decir, en la primera posición yo voy a tener 5. En la segunda posición yo voy a tener 4, porque aquí ya tuve 5, se pierde 1. En la siguiente posición voy a tener 3. Siempre uno menos. Entonces miren, 5 por 4, 20. 20 por 3, 60. Encontré la respuesta. Ahora, ¿qué pasa cuando es combinación? Dice, yo sí enumero. Nuevamente hago lo mismo, vean. 1, 2, 3. Como me dice que yo enumero, pongo 1, 2 y 3. Todo esto se está multiplicando. Y acá arriba igual. ¿Cuántas posiciones tengo aquí? 5. Aquí voy a tener solo 4. Aquí voy a tener solo 3. ¿Y qué pasa? Miren, chicos. 3 dividido para 3, 1. Se elimina. 4 dividido para 2, a 2. 5 por 2, 10. Es otra forma que yo tengo de hacerlo. Acá arriba no enumero. Y acá abajo yo enumero. 1, 2, 3. Vamos viendo otros ejercicios para que se entienda mejor. Vean. ¿Cuántas palabras diferentes se puede formar utilizando todas las letras de la palabra carro? Ojo, me pide que ocupe una parte o todas las letras. Todas.
Todas las letras. Por lo tanto, es una permutación, variación o combinación. Permutación. Muy bien. Ahora, siguiente pregunta. ¿En mis letras tengo letras repetidas? Entonces, esta es una permutación con repetición. Es una permutación con repetición. ¿Cómo resuelvo una permutación con repetición, chicos? ¿Cómo resolvía una permutación con repetición? ¿Qué tenía que hacer? Teníamos que ver cuántas palabras habían repetidas y luego dividirla para la cantidad que hay. Ya, a ver, entonces, vea. Ya, entonces tengo la palabra carro, ¿no es cierto? Aquí, veamos. ¿Cuáles son las letras que se repiten? Solo las R, ¿no es cierto? Las R se me están repitiendo dos veces. Dos veces se me está repitiendo la R. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el total de elementos? ¿Cuántos elementos tengo? 5. Perfecto, 5. Muy bien. Anoto 5. Estamos bien hasta ahí. Entonces yo digo 5 factorial dividido ¿para qué? Para lo que se repite. 2 factorial. Muy bien. ¿El factorial de 5 a cuánto era? 120. Perfecto. ¿Y el factorial de 2? 120 dividido para 2. Es decir, dice, ¿cuántas palabras diferentes se puede formar utilizando todas las letras? Se pueden utilizar 60 palabras diferentes utilizando todas las letras de la palabra carro. Vamos con el siguiente, miren. En un arreglo de 6 esferas de diferente color, 6 esferas de diferente color, es decir, ninguna se repite, ¿cuántos grupos de 3 esferas se pueden formar? ¿Esto es una variación, una permutación o una combinación? Una combinación. ¿Por qué es una combinación? Porque aquí nos dice cuántos grupos y grupos está combinación. Ya. ¿Y me pide ocupar todos los elementos o una parte? Aparte. Una parte, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, quedamos claros que es una combinación. Entonces, miren, si yo ocupo la fórmula, tengo, a ver, que la combinación de n elementos tomados de K maneras era igual a n factorial dividido para qué? N menos K factorial por K factorial. Entonces, n, ¿a cuánto es igual n? ¿Cuál es el número de elementos que tengo? 6. Perfecto, 6. K, ¿de cuántas maneras me piden coger las esferas? 3. 3. Perfecto, entonces reemplazo, miren. 6 factorial dividido para 6 menos 3 factorial y por 3 factorial. Entonces, 6 factorial yo ya sé que es igual a cuánto? A 720 dividido 6 menos 3, 3. 3 factorial, ¿cuánto es? 6. Y 3 factorial, 6. Entonces 6 por 6, tengo 720. ¿Para cuánto? Para 36. 6 por 6, 36. 720 para 36. ¿A cuánto me da? 20. Muy bien. Es decir, que ¿cuántos grupos yo puedo formar? 20 grupos de 3 esferas. ¡Ojo! Perfecto. Miren que lo hice con la fórmula. Ahora lo voy a hacer sin la fórmula. Sin la fórmula me dice que cuando yo tengo una combinación, enumero. Me dice de cuántas formas tengo que hacerlo, de 3. Entonces yo digo 1, 2, 3. Enumero 1, 2, 3. Si fuera 4, pues de 4 formas, pondría 4 formas aquí. Ahora, ¿cuántas esferas tengo? Dices, tengo 6. Entonces, aquí voy a tener 6 esferas. Aquí solo voy a tener 5. Y aquí voy a tener 4. Como es una multiplicación de fracciones, yo puedo simplificar de diferentes formas. Permítanme. Miren, yo puedo decir la tercera 2, la tercera 1. Y miren, la mitad, la mitad.
Que me quede 5 por 4, 20. No importa la forma en que yo lo haga, llego a la misma respuesta. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí se entiende el segundo método que les enseño o se les hace más fácil con la fórmula? ¿Con cuál se les hace más fácil? Para mí se me hace más fácil el método. El método se te hace más fácil, ¿no es cierto? Perfecto. Pueden ocupar cualquiera de los dos siempre y cuando lo hagan bien. Después, si hacen el método, podrían hacer luego la fórmula para comparar y ver que sus respuestas sean correctas, ¿sí? Avanzo. En una carrera están compitiendo 8 personas. ¿De cuántas maneras diferentes puede quedar formado el podio? Y me especifican, vean, primer, segundo y tercer lugar. Entonces, eso será una variación, permutación o combinación. Una variación. ¿Por qué? ¿Por qué es una variación? Perfecto, muy bien. Entonces, aquí lo voy a hacer primerito con el método y luego voy a ocupar la fórmula. Con el método me dice que como es variación yo no ordeno, entonces yo solo digo, me dice 8 personas y me dice primero, segundo y tercer lugar. Entonces son 8 personas para el primer puesto, me van a quedar 7 personas para el segundo porque ya ocupan uno aquí y me van a quedar 6 personas para el tercer lugar, para el tercer puesto. Muy bien. Multiplico, entonces tendría 8 por 7 y por 6. Me da 336. Y ya está. Esa en teoría sería la respuesta. Veamos con la fórmula. La variación de n elementos tomados de k maneras es igual a n factorial dividido para qué? A n menos k factorial. Entonces, me dice número de elementos 8. 8 factorial dividido para n, ¿qué digo n? 8, 8 menos los 3 puestos que ocupo que son k. K es igual a 3. Entonces tendrían, miren, 8 factorial dividido para 5 factorial. Entonces, miren, aquí déjenme tratar de mostrarles algo. Que ojalá pueda hacerlo. Sí, chicos, denme un momentito. Ahí pueden observar la calculadora, ¿no es cierto? Y ya creo que está normal. Miren, chicos, vean. En la calculadora, ¿yo cómo calcularía el factorial? 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Eso es lo que tendría que hacer. Miren cuánto me da. 40.320. Pero hay otra forma de hacerlo, vean. Yo pongo 8 y miren, aquícito, si observan, hay una tecla con amarillo en la parte superior que está como una especie de signo de admiración hacia abajo, ¿sí lo ven? La X y el signo de admiración hacia abajo. Es el símbolo del factorial. Entonces yo, como está de amarillo, yo presiono la tecla Shift y presiono este botón. Y miren, ya apareció factorial. 8 factorial es igual a 40.320. Es una forma que yo tengo de ocupar la calculadora para sacar el factorial. 7 factorial, 5.040. 6 factorial, 720. Y me puede servir esto para evitarme algunos dolores de cabeza, aunque también es importante saber o entender que el factorial es la multiplicación sucesiva de manera descendente desde el número señalado hasta llegar a la unidad. Ojo, factorial de 8, desde el número señalado en forma descendente, 8 por 7 por 6, 5, por 4, por 3, por 2, hasta llegar al 1. Y chicos, eso es lo que les quería indicar. Continuemos. Continuemos. Entonces, ya tenemos en este caso que el factorial de 8, ¿cuánto ha sido? El factorial de 8
fue, a ver, pongámoslo aquí, anotémoslo. Fue 40.320 dividido para el factorial de 5, 120. Entonces, algo que yo podría hacer de cajón es eliminar los ceros, vean, para hacerla más pequeña. Yo elimino este 0 y elimino este 0. Y tengo, miren, que todo eso dividido es igual a 336. Y esto de aquí es igual a esto que acabé de calcular. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿O no se entiende? Perfecto. Entonces, miren, no importa el método, si yo estoy haciendo bien las cosas y distingo entre una variación y una combinación, no me voy a complicar la existencia para resolver. Ahora, les voy a poner un ejercicio que es muy parecido a uno que está en el deber. Permítanme un momentito nada más para que ustedes lo puedan elaborar sin problema. Variaciones, permutaciones, combinaciones, créanme chicos, no es nada complicado, pero depende que ustedes se traten de aprender o memorizar la tablita que les estoy dando. En la tablita se van a dar cuenta que no es posible distinguir al principio entre una variación y una combinación. Lo que tengo que tener claro es que en la variación me importa el orden y ocupo una parte de los elementos. En la combinación no me importa el orden y también solo ocupo una parte de los elementos. Entonces ahí es donde uno puede tener una cierta confusión. Pero separándolos ya o ubicando los ejercicios por esas frases comunes, número, cifra, grupo, yo ya puedo ir separando lo que necesito de lo que no necesito. Permítanme un momento y ya ubico el ejercicio que les quiero mostrar. En un campeonato de básquet se juega todos contra todos. Si inicialmente son 8 equipos y luego se incluyen 3 más, el número de cotejos adicionales que deben jugarse es, ahí les dejo, ¿cuál es la opción? Lo van a hacer ustedes en este momento y también lo voy a hacer yo. Les doy 5 minutitos para que lo puedan hacer ustedes. No, 3. 3 minutitos para que lo puedan hacer ustedes y de ahí lo hago yo. Las respuestas al chat. Primero, ¿es una variación, permutación o combinación? Una combinación. Perfecto. ¿Por qué? Porque es un encuentro deportivo. Perfecto, mis. ¿Cómo lo harían? ¿Qué se inventan? ¿Por qué apagaron la cámara? Saraí Soto, Valentina, Tairi, Victoria. A ver, ¿qué se inventan aquí, chicos? Jocelyn, la cámara. Muy bien. Entonces, a ver, chicos. Vamos tratando de entender el ejercicio. Me dice, en un campeonato de básquet se juega todos contra todos. Inicialmente son 8 equipos. Perfecto, entonces. N es igual a 8. Perfecto. Y ya sabemos que en los encuentros deportivos juegan siempre uno contra uno, es decir, van a entrar 2 equipos. Esto es una combinación de N en K. Ojo, yo puedo ocupar la fórmula, sí, pero ahorita no voy a ocupar la fórmula para hacerlo más corto para enseñarles. Muy bien, cuando no ocupo la fórmula, ¿qué me dice? Yo ordeno 1, 2, 1, 2. Perfecto. ¿Cuántos equipos había? 8. Entonces, aquí va a haber 8, aquí va a haber 7. 8 por 7, 56. 56 dividido entre 2. Esto me da 28. Ojo, luego me dice, inicialmente son 8 equipos y luego se incluyen 3. Es decir que ahora n es igual a ¿cuánto? ¿A cuánto es igual n ahorita?
Ya no son 8 equipos. ¿Cuántos son? ¿Cuántos se aumentaron? 11. Perfecto. Se aumentaron 3, es decir, ahora son 11. Ojo. Y en los encuentros deportivos igual se van a seguir enfrentando de a 2. ¿Qué va a pasar? También es una combinación de n en k. Pero yo tengo ahora un elemento, dos elementos, y aquí tengo 11, y aquí voy a tener 10. Muy bien, yo puedo multiplicar o puedo aprovechar para simplificar. ¿Qué voy a simplificar? Estos dos de aquí, vean. La mitad 5, la mitad 1. 11 por 5, 55. Perfecto. ¿Y para qué me sirve esto, chicos? Miren, aquí tengo 55 y aquí tengo 28. Pero me están preguntando cuántos juegos adicionales deben jugarse. ¿Cómo sé cuántos juegos adicionales van a jugarse? Facilita, vean. 55 juegos que ahora son menos los 28 que eran originalmente. 8 de 15, 7 con 1. 2 de 1, 3. 3 de 5, 2. 27. Es decir, te va a jugar 27 juegos adicionales. Y te felicito, Mateo Alejo. Mateo Alejo encontró la respuesta. ¿Se entendió cómo obtuvimos la respuesta, chicos? ¿O no se entendió? Perfecto. Entonces, mis chicos, hasta aquí llegaríamos el día de hoy. Bueno, chicos, hasta aquí llegaríamos en la clase de hoy. Cualquier duda que tengan, no duden en hacérmela llegar. Nos volveremos a ver en el transcurso de la semana para el refuerzo. Cuídense mucho, un fuerte abrazo, Dios me los bendiga. Hasta la próxima oportunidad.